¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en nuestros propios huesos? Casi siempre los vemos como, pues, como algo fijo, ¿no? Duro, como las vigas de un edificio. Pero, ¿qué tal si les dijera que el esqueleto está, bueno, más vivo de lo que creemos? Que cambia constantemente. O sea, los huesos que tenemos hoy, chance no son exactamente los mismos de hace 10 años. Es una idea bien interesante, ¿verdad? Cambia por completo esa imagen estática que tenemos. Y justo ese dinamismo, esa vida interna, es lo que vamos a explorar hoy. Tenemos unos materiales bastante detallados, con diagramas, notas sobre biología ósea que nos van a ayudar a hacer un análisis a fondo. Vamos a ver cómo se forman, cómo funcionan y, lo más increíble, cómo se reconstruyen nuestros huesos sin parar. Exacto. Esa es la misión de hoy. Entender ese ciclo continuo. ¿Quiénes son los protagonistas celulares en en esta obra constante de construir y demoler? ¿Cómo nace un hueso? ¿Y por qué esta renovación es pero tan importante para nuestra salud en general? Vayamos directo al equipo celular, ¿te parece? Perfecto. Imagina el hueso como una ciudad que nunca duerme, siempre en construcción y mantenimiento. Hay varios equipos especializados. Los principales, digamos los que más chamba tienen en esto, son los osteoblastos. Haz de cuenta que son los maestros constructores, los que ponen los ladrillos, creando la nueva matriz ósea. Los constructores, ok. Y su contraparte, los osteoclastos. Estos serían como el equipo de demolición. Su trabajo es quitar el hueso viejo, o que ya está dañado. O sea, como un juego constante de construir y quitar. ¿Y de dónde salen estos equipos? Buena pregunta. Los constructores, los osteoblastos, vienen de unas células precursoras. Se llaman células osteoprogenitoras. Son como las células madre que viven ahí en el hueso, ¿sabes? Están en las superficies, listas para entrar en acción cuando se necesita construir más. ¿Y qué las activa? ¿Cómo saben cuándo empezar? Pues responden a varias señales. La hormona de crecimiento, por ejemplo, o ciertas proteínas que hay en el hueso mismo. Y fíjate qué curioso, muchas veces ellas mismas liberan factores que las autoestimulan para convertirse en osteoblastos. Es un sistema muy eficiente. Órale, se activan solas en parte. ¿Y qué pasa con los osteoblastos después de que hacen su trabajo? ¿Se jubilan o qué? Algo así. Su destino puede variar. Un porcentaje no muy grande, quizá un 10 o 20%, se queda atrapado. Literalmente se emparedan en la matriz que ellos mismos construyeron, una vez que ésta se endurece, que se mineraliza. Atrapados. ¿Y entonces qué hacen? Se transforman. Se convierten en osteocitos. Piensa en ellos como los sensores o supervisores que viven dentro del hueso ya formado. Son súper importantes porque detectan las tensiones mecánicas, el estrés y mandan señales para ajustar la estructura si hace falta. Entiendo, son como los vigilantes internos y el resto de los osteoblastos, los que no se quedan atrapados. La mayoría sí, se retiran de la construcción activa. Se aplanan y forman una capa protectora en la superficie del hueso. Se llaman células de revestimiento óseo. No es que no hagan nada, Ayudan a mantener a los osteocitos, a nutrirlos y controlan el paso de minerales como el calcio entre el hueso y la sangre. A ver, entonces, tenemos precursores osteoprogenitoras que dan lugar a constructores, osteoblastos. Algunos de estos se vuelven supervisores internos, osteocitos, y otros protectores de superficie, células de revestimiento. Me falta un equipo. Los demoledores, los osteoclastos. ¿Ellos de dónde salen? ¿También de las osteoprogenitoras? No. Ellos son de otra familia. Vienen de la médula ósea, pero del linaje de las células sanguíneas. Son parientes de los glóbulos blancos, de hecho. Son células muy diferentes, más grandes, con varios núcleos, y su especialidad es disolver el hueso. Su chamba es crucial para limpiar lo viejo y hacer espacio para lo nuevo. Este equilibrio, ¿sabes?, entre lo que hacen los osteoblastos y los osteoclastos, esa es la clave de todo el asunto. Fascinante de verdad. Ya tenemos al equipo celular. Ahora, si nos vamos más atrás, al principio de todo, ¿cómo se forma el esqueleto? Allá en el desarrollo embrionario. Pues mira, todo arranca de un tejido embrionario que se llama mesenquima. Muy temprano en la gestación, como entre la cuarta y quinta semana, ya empiezan a dibujarse las extremidades.
Al principio, mucho de lo que será nuestro esqueleto es un modelo hecho de cartílago. Cartílago y hialino, para ser exactos. O sea que primero somos como de cartílago, un molde. Exactamente. Ese molde cartilaginoso es la guía. Después, poco a poco, es invadido por vasos sanguíneos y las células óseas empiezan a reemplazarlo por tejido óseo de verdad. Este proceso se llama osificación endocondral. Endo, de dentro, condral, de cartílago. Así se forman la mayoría de los huesos largos, como el fémur, el húmero y también la columna. Desde que somos fetos, ya hay zonas donde esto está pasando activamente. Pero no todo ese cartílago se convierte en hueso al nacer, ¿cierto? Está la famosa placa de crecimiento. Correcto, muy importante. En los extremos de los huesos largos de los niños y adolescentes, queda una zona de cartílago que sigue activa. Esa es la placa de crecimiento, o cartílago epifisario. Es lo que permite que los huesos crezcan a lo largo. Sigue funcionando hasta que alcanzamos la madurez, por ahí de los 20-25 años más o menos. Ahí ya se cierra y se vuelve hueso también. Y esto es súper importante, por ejemplo, si un niño se fractura, ¿no? Crucial. Si una fractura afecta esa placa de crecimiento, puede ser problemático. Podría detener o alterar el crecimiento de ese hueso en particular. Esto puede causar a la larga que una pierna quede más corta que la otra o alguna deformidad. Además, en las radiografías, la placa se ve como una línea oscura. Alguien sin experiencia podría confundirla con una fractura. Hay que tener ojo clínico. Mencionaste la osificación endocondral, la que parte del cartílago. ¿Hay otra manera de formar hueso? Sí, hay otra vía. Es la osificación intramembranosa. Aquí el hueso se forma, digamos, directamente del mesénquima, sin pasar por un molde de cartílago. Es como se forman los huesos planos de la cabeza, los de la cara y también la clavícula. Son como dos estrategias distintas para construir el esqueleto. Ok, ya entendí cómo empieza todo. Ahora, si vemos un hueso largo ya formado, como un fémur, por ejemplo, ¿cuáles son sus partes principales? Un hueso largo típico tiene como 3 zonas principales. El cuerpo central, largo y más o menos cilíndrico, es la diáfisis. Luego, en cada extremo, tienes las epífisis. Suelen ser más anchas y están cubiertas por cartílago articular, porque ahí es donde se conecta con otro hueso para formar una articulación. ¿Y entre esas dos? Entre la diáfisis y cada epífisis está la metáfisis. Es una zona de transición. Ahí es donde, en los niños y jóvenes, estaba la placa de crecimiento. El hueso está envuelto en una membrana muy resistente, fibrosa, que se llama periósteo. Es importantísima porque tiene vasos sanguíneos, nervios y también esas células osteoprogenitoras, las precursoras. Por dentro, recubriendo la cavidad que hay en el centro, está el endostio. También tiene capacidad de formar hueso. Y en el centro de la diáfisis está la cavidad medular. Ahí es donde está la médula ósea, el tuétano, que es la fábrica de nuestras células sanguíneas. Y es clave recordar que este hueso no es para nada una estructura muerta. Está llenísimo de vasos sanguíneos y de nervios. Totalmente. La vascularización es súper rica. Tanto que en emergencias médicas, a veces si no se puede encontrar una vena rápido, se puede poner un acceso directamente en la médula ósea, usualmente en la tibia. Se llama acceso intraóseo. Sirve para pasar líquidos, medicamentos. Órale, no sabía eso. ¿Y los nervios? Bueno, por eso las fracturas duelen tanto, ¿verdad? Incluso explica por qué algunas personas sienten molestias en fracturas antiguas cuando hace frío. Los nervios del hueso o del periósteo reaccionan. Fascinante. Y si nos vamos a lo micro, a la estructura del hueso compacto, está esa unidad famosa, la osteona. Así es. La osteona, también llamada sistema de Havers, es como el ladrillo fundamental del hueso compacto. Imagina unos cilindros microscópicos. Cada uno está hecho de capas concéntricas de matriz ósea, como los anillos de un árbol, que se llaman laminillas. Y en el centro de cada cilindro hay un canalito por donde pasan vasos sanguíneos y nervios pequeñitos. Esta estructura le da una fuerza tremenda al hueso y permite que los osteocitos, que están atrapados entre las laminillas, reciban nutrientes. Lo que nos regresa perfectamente al concepto central, la remodelación ósea. Ese ciclo sin fin de demoler y construir. Exacto. Aquí es donde todo se conecta. Nuestros huesos no son estáticos para nada.
Se están renovando todo el tiempo en este proceso de remodelación. Las fuentes lo describen en fases muy claras. Primero está la fase de resorción. Aquí entran los osteoclastos, los demoledores, y disuelven una pequeña porción de hueso viejo o dañado. Hacen como un huequito, ¿no? Preparan el terreno. Justo. Crean una pequeña zona de obra. Después viene la fase de preparación. Una vez que los osteoclastos terminan su chamba, llegan otras células. Las fuentes mencionan células mononucleares, que son como el equipo de limpieza. Preparan la superficie para los constructores. Y aquí parece que un proceso celular llamado autofagia juega un papel importante. Autofagia. Suena a comerse a sí mismo. Es como una limpieza celular. Sí, básicamente. Es un mecanismo súper importante que tienen las células para reciclar componentes viejos o dañados y mantenerse sanas. En la remodelación ósea, ayuda a quitar los escombros que dejaron los osteoclastos y a dejar la superficie lista para que se forme hueso nuevo. Es algo normal, fisiológico. Ojo, que no es lo mismo que la autofagia por estrés como la del ayuno prolongado, ¿verdad? Eso es otra cosa. Exacto, hay que distinguir. La autofagia fisiológica es mantenimiento. La que se induce por estrés severo, como un ayuno muy largo, es un mecanismo de supervivencia diferente. Y bueno, ahora que están de moda los ayunos intermitentes, es importante saber que hay que hacerlo con conocimiento y cuidado. No es para todos igual. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya se limpió la zona. ¿Y luego? Llega la fase de formación. Se reclutan a los osteoblastos, los constructores, a ese sitio y empiezan a rellenar la cavidad que dejaron los osteoclastos. Secretan una matriz ósea nueva, pero todavía blandita, que se llama osteoide. Como el cemento fresco. Ándale, algo así. Y el último paso es la fase de mineralización. Ese osteoide se endurece porque se depositan minerales, principalmente calcio y fosfato. Se forma hueso nuevo, fuerte y maduro. Y es aquí donde algunos de esos osteoblastos que estaban trabajando se quedan atrapados y ¡pum!, se convierten en osteocitos. Y el ciclo se completa. Todo este proceso puede durar varios meses en un sitio pequeñito. La clave entonces es que este ciclo esté bien balanceado, que no se destruya más de lo que se construya, ni al revés. ¿Qué pasa si se rompe ese equilibrio? Ahí es donde empiezan los problemas serios. Si la resorción, la demolición, le gana a la formación, o si la formación baja mucho, pues empezamos a perder hueso neto. Primero viene la osteopenia, que es como tener los huesos menos densos. Y si sigue, llegamos a la osteoporosis. Ahí los huesos se vuelven muy frágiles, porosos y se pueden fracturar muy fácilmente. Afecta a hombres y mujeres, pero es más común en mujeres después de la menopausia por la baja de estrógenos. Y el desequilibrio al revés, si se construye de más o se destruye de menos. También puede ser malo. Por ejemplo, algunos tipos de cáncer de hueso tienen que ver con una producción descontrolada de tejido óseo por osteoblastos que se volvieron malignos. Así que sí, el equilibrio es fundamental para tener huesos sanos. Queda clarísimo que es un proceso súper delicado. ¿Y qué factores influyen en esta balanza? Hay uno que siempre me ha parecido increíble, la ley de Wolf. ¿Ah, sí? Es un principio básico y, la verdad, muy lógico cuando lo piensas. La ley de Wolf dice, en pocas palabras, que el hueso se adapta a las cargas que soporta. O sea, donde pones más estrés o tensión, el hueso se remodela para hacerse más fuerte. Y donde hay menos estrés, pues tiende a debilitarse. Es increíble. Nuestros huesos literalmente escuchan cómo vivimos y nos movemos. Dan ejemplos como la postura encorvada en personas mayores. Es un buen ejemplo de adaptación a largo plazo. Si tienes un desequilibrio muscular crónico, digamos, los músculos del pecho muy tensos y los de la espalda débiles, eso jala la columna hacia adelante constantemente. Con el tiempo, el hueso de las vértebras puede remodelarse siguiendo esa línea de fuerza, y eso contribuye a que la postura se encorve más. Y el ejemplo más claro es cuando nos rompemos un hueso, el famoso callo óseo. Exacto. El callo es una respuesta de remodelación súper acelerada. El cuerpo forma hueso nuevo rapidísimo alrededor de la fractura para estabilizarla. Y por eso es tan importante la rehabilitación después. Tras la inmovilización hay que empezar a mover y aplicar carga controlada.
Esa carga le dice al callo cómo remodelarse para que el hueso recupere su forma y fuerza originales. ¿Y qué pasa si no hay esa carga controlada? ¿O si la fractura no quedó bien alineada? Pues si no hay estímulo mecánico suficiente, la unión puede quedar débil o incluso no pelar bien. Eso se llama pseudoartrosis. Y si la carga es mucha o mal dirigida, se puede formar un callo exagerado, una hiperostosis. Por eso la fisioterapia es clave. Y también hay que tener cuidado al principio con la inflamación. Un yeso muy apretado puede cortar la circulación y dañar el tejido por falta de oxígeno, por isquemia. Además de las fuerzas físicas, las hormonas y el metabolismo también son como directores de orquesta aquí, ¿no? Definitivamente. Un ejemplo clásico es la hormona paratiroidea, la paratormona. Su función es regular el calcio en la sangre. Si por alguna razón hay demasiada, como en el hiperparatiroidismo, sobreestimula los osteoclastos. Hacen que disuelvan hueso para liberar calcio a la sangre, y eso debilita todo el esqueleto. ¿Y hay condiciones de nacimiento que afecten esto? Sí, claro. Hay enfermedades genéticas o metabólicas que afectan cómo se desarrollan los huesos desde el principio. Un ejemplo muy conocido es la acondroplasia, que es la causa más común de enanismo. Es una alteración en la osificación endocondral, la que viene del cartílago, y afecta sobre todo a los huesos largos. Las fuentes mencionan un término coloquial que a veces se oye, enfermedad de la quisusplastos. Pero bueno, el término correcto es acondroplasia. ¿Y cómo podemos saber qué tan sanos están nuestros huesos? ¿Cómo se mide? La prueba estándar de oro es la densitometría ósea. Mide la densidad mineral del hueso generalmente en la cadera y en la columna vertebral. Luego compara tu resultado con el de un adulto joven sano. Eso te da un valor, el famoso score T. Con eso se puede diagnosticar si hay osteopenia u osteoporosis. Hemos hablado mucho de los huesos largos y de la remodelación, pero el esqueleto tiene huesos de todas formas y tamaños. ¿Esto aplica igual para todos? Los principios básicos de remodelación sí, pero adaptados a la función de cada hueso. Piensa en los huesos irregulares, como las vértebras o los de la pelvis, ilion, isquion, pubis. Su forma es súper compleja porque tienen que proteger órganos, soportar peso de maneras específicas, permitir ciertos movimientos y claro que se remodelan según las cargas que reciben. O los huesos sesamoideos, como la rótula. Son huesos que se forman dentro de un tendón para mejorar su función de palanca. Y no olvidemos los huesecillos del oído. El martillo, yunque y estribo. Son pequeñísimos. Los más pequeños del cuerpo. Y son un ejemplo maravilloso de especialización. Su trabajo es transmitir las vibraciones del tímpano hacia el oído interno. Si se ponen rígidos, por ejemplo, por depósitos de colesterol o ácido úrico, o si se fracturan, que puede pasar, pues causan pérdida de audición, la hipoacusia conductiva. Y sí, también ellos tienen su microremodelación. Y cerquita de ahí, en el oído interno, están los otolitos. Esas como piedritas del equilibrio. Exacto. Los otolitos son cristalitos de carbonato de calcio que están pegados a unas células nerviosas del sistema vestibular. Son los que detectan la gravedad y la aceleración lineal. Son clave para nuestro sentido del equilibrio. Si se desprenden o se mueven de donde no deben, causan vértigo. Y curiosamente, también tienen cierto recambio, se regeneran. Hablando de desgaste, un punto crítico son las articulaciones. El cartílago que mencionamos antes. Sí, el desgaste del cartílago articular es lo que conocemos como osteoartritis o artrosis. No es un problema del hueso en sí al principio, sino de esa cubierta lisa que lo protege. Con el tiempo, el uso, lesiones o factores genéticos, ese cartílago se va degenerando. Y entonces se empieza a rozar hueso con hueso, y eso causa dolor, rigidez. Es diferente de la artritis reumatoide, que esa es una enfermedad autoinmune, donde el propio cuerpo ataca las articulaciones y otras partes. Y mencionan también problemas en estructuras que están pegadas al hueso, como las poleas de los tendones, el famoso dedo en gatillo. Sí, ese es un buen ejemplo. Los tendones que doblan los dedos pasan por unos túneles o poleas fibrosas para mantenerse en su lugar. Si una de esas poleas se inflama y se engrosa, el tendón puede atorarse al pasar por ahí cuando mueves el dedo, y eso causa el chasquido o que el dedo se quede trabado. Definitivamente. Ha sido un viaje increíble al interior de nuestro esqueleto.
Lejos de ser algo inerte, es un tejido, bueno, súper activo y sensible. Totalmente. Es como un ecosistema celular que está en constante movimiento. Un ballet perfectamente coordinado entre construir y destruir. Y todo esto dirigido por señales hormonales, por lo que comemos y de forma muy directa por las fuerzas físicas de nuestra vida diaria. Se adapta, se repara, se renueva. Y ni cuenta nos damos la mayor parte del tiempo. Y eso nos deja, creo, con una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? Si nuestros huesos son tan plásticos, tan capaces de adaptarse a las cargas según la ley de Wolff, ¿Qué implicaciones podrían tener a largo plazo los cambios tan radicales en nuestros estilos de vida actuales? Piensa en el sedentarismo extremo por un lado o la actividad física súper intensa por otro, o incluso la vida en el espacio, sin gravedad. ¿Podrían estos factores llegar a modificar la estructura misma de nuestro esqueleto humano, quizás a lo largo de generaciones? O algo más inmediato, ¿qué hábitos que hacemos todos los días y que parecen insignificantes podrían estar moviendo poquito a poquito la balanza de nuestra propia remodelación ósea, inclinándola hacia perder hueso o hacia ganarlo sin que seamos conscientes de ello? Es una perspectiva fascinante, ¿no?, sobre cómo interactuamos con nuestra propia biología.